Estamos en un mundo donde la información cambia segundo a segundo, donde las opiniones giran alrededor de los temas de mayor interés, pero siempre hay un punto que no queda claro. Contraluz. Un espacio de opinión y análisis, donde se desarrollan temas de interés para una sociedad en movimiento. Contraluz, producido y conducido por José Luis Aguilar Cuellar. Aquí iniciamos. Buenos días, les saludo con el aprecio de siempre. Mi nombre es José Luis Aguilar Cuellar, titular de este espacio Contraluz Entrevistas. Gracias por su amable atención. Nuestro productor Mario Romero, le mandamos un abrazo. Allá en cabina, al gran Raúl Aguirre, gracias. Aquí atrás de cámaras, el switcheo, las computadoras, las cintillas, todo aquí. Sergio Salazar, Esteban Molina también, ya el gran equipo aquí que hacen posible toda esta producción. A nuestra audiencia del 102.5 del FM, también muchas gracias. Y también en las diferentes plataformas donde nos hacen el favor de retransmitir nuestro programa. Búsquenos también en YouTube, José Luis Aguilar Cuellar, Contraluz Entrevistas. Ahí búsquenos, regístrese, suscríbase. Ahí están ya todas las entrevistas de su interés. Y ahí estamos ya. Oiga, le doy la bienvenida a esta mesa de todos, para todos. Y de todos los temas también, a mi gran amigo Pedro Martínez Chaires, pues catedrático en la universidad, abogado de profesión, funcionario público, pero más allá de eso, un gran amigo. Amigo, ¿cómo estás? Buen día. Con el gusto de verte. Igualmente, Carlos. Oye, Mándeme. Te quiero preguntar, tú que eres abogado, ¿cómo ves esa onda del juicio de Genaro García Luna? Y te quiero preguntar en base a que a mí se me hizo muy apurada la decisión, porque este juicio iba para largo, Muy largo. Iba para largo, pero como que de repente dijeron, no, aquí le paramos, ¿no? Y ya con eso, porque si no, yo tengo mi percepción, Sí, claro. que más gente iba a salir embarrada, entonces dijeron, mejor ahí le paramos. Descongelamos las cuentas de la familia, que vivan a gusto, le damos 12 años, 13 años, el 6 sale y todos felices, todos contentos, ¿no? Esa es mi percepción como mortal y como lo que alcanzo a ver desde acá. Pero tú, como abogado, ¿cómo es que entiendes este juicio? O pues danos tu opinión de lo que está pasando, porque ya sabes, salen las teorías de la conspiración y salen... Oye, fíjate que este tema tiene muchos derroteros y creo que muchas lecturas, cada uno tendremos la propia. La mía es que Genaro García Luna podría llevarse todavía a mucha gente entre las patas, literal, hablando en términos mexicanos, porque sus relaciones que se le considera culpable con el crimen organizado, pues reflejan solo la punta del iceberg, ¿no? Es solo la punta del iceberg en relación a cuánta gente que supuestamente combate el crimen organizado, sobre todo las corporaciones policíacas, están aliadas o venden protección o incluso hacen trabajo del crimen organizado, sí. ¿Verdad? Entonces, pero no solo en México, sino también en Estados Unidos. Sí, de acuerdo. Porque si Estados Unidos no distribuyera droga en su propio país, pues ningún país de Latinoamérica ni del mundo llevaría drogas a Estados Unidos, porque nadie le interesaba distribuirla ni hacer negocio. Entonces, como bien tú lo dices, el caso García Luna aparentaba irse para largo, pero lo terminaron prácticamente en 2 meses, ¿no? Un juicio muy rápido y una encontrar lo culpable muy rápido. Ahora vendrá la sentencia, 20 años mínimo o cadena perpetua, y lo están acusando de delitos donde lo otro interesante es que todos los que lo acusan están procesados en Estados Unidos por narcotraficantes, ¿verdad? O sea que ahora sí que dicen que entre gitanos no se leen las cartas, pero aquí sí se las leyeron, ¿verdad? Y entonces Genaro García Luna está yendo a la cárcel
seguramente tiene culpabilidad, pero por la misma gente del crimen organizado que primero le financió o le pagó buen dinero por protegerlo, pero por otro lado, cómo se dan las cosas. A mí me llama la atención un tema de cómo dentro del juicio saltó un testigo que dijo que a Genaro García Luna lo secuestraron, siendo secretario de Seguridad Pública Nacional. Y me llama la atención porque dices, ¿cómo es posible que el secretario de Seguridad Pública Nacional en este país lo puedan secuestrar los narcos? Porque supone que es el hombre más poderoso de este país después del presidente, claro, ¿no? Y que los narcos lo puedan secuestrar como cualquier hijo de vecino, solo refleja una cosa, la debilidad del Estado mexicano para proteger a su propia gente, ¿no? Entonces, si dices, si al secretario de Seguridad Pública Nacional lo pueden secuestrar los narcos, pues ¿qué pueden hacer con cualquier ciudadano, no? ¿Qué tan endebles y qué tan poco efectivas son nuestras corporaciones policíacas y el Estado de Derecho en este país? Entonces, podría ser una justificante sin que sea válida, pero decir García Luna, bueno, pues es que si no me afianzo con ellos o no soy aliado de los narcos, me matan, ¿verdad? Porque me secuestraron. Pudieron haberlo matado simplemente y se acabó. El asunto es grave porque, desde mi punto de vista, y creo que todos estaríamos en ese punto, ¿hasta qué grado están corrompidas las instituciones de este país por el narco, no? ¿Hasta qué grado las han comprado? ¿Hasta qué grado las manipulan? ¿Qué tan fácil es para ellos llegar no solo a un secretario, sino a lo mejor hasta el propio presidente de la República y matarlo? Híjole, sí. Entonces... Oye, Pedro, ¿y no crees tú? Digo, pues es que uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Sin asegurar nada. Claro, ¿verdad? Claro. Pues, nomás piensas. Y en base a lo que se va reflejando de este juicio, sí, y de lo que se narraron de historias gravísimas. A mí yo estoy de acuerdo contigo en pensar. Digo, no aseguro nada porque pues no nos consta nada, pero echamos la imaginación a volar. Y a mí me parece que es que este tema del crimen organizado, o sea, trasciende fronteras. Claro. O sea, no solamente Genaro García Luna tenía sus conexiones aquí, a mí me parece que las debió haber tenido en Estados Unidos, en Asia, en no sé dónde. Claro. Sí, y en Centroamérica, ¿verdad? Digo, pero... Y luego la otra cosa que me llama la atención, lo juzgan en Estados Unidos, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no lo extraditaron? Si las muertes en lo que lo acusan, ¿verdad? Que sí, mató mucha gente. Y los hechos delictivos fueron en México. Sobre todo lo acusan de soborno, lo acusan de conspiración para transportar droga a Estados Unidos. Posesión y transportación. Ajá, lo acusan de encubrimiento. Y lo último que lo acusan, el último delito es haber falsedad en declaración ante una autoridad judicial en Estados Unidos. Allá declara en falsedad, él se declaró inocente, eso es un delito grave para los americanos. Pero también evidencia cómo los americanos están corrompidos en sus instituciones. O sea, ¿cómo es posible que un país tercermundista con presuntos narcos tercermundistas, con un secretario de Seguridad Pública de un país tercermundista como el nuestro, sea capaz de entrar tranquilamente con droga, toneladas de droga y traer montones de dólares a México sin ningún problema en un país que es el más poderoso de que es en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden simples tercermundistas hacer todo eso en un país todopoderoso? Lo único que te refleja es también su propia debilidad de los americanos para controlar esto y su grado de corrupción, porque de que son corruptos hasta la pared enfrente. Porque si ellos no fueran corruptos, esto no hubiera sucedido, ¿verdad? Dicen que en este asunto, ahora que si la droga no la consumiera, no la distribuyeran ellos, pues ¿para qué la llevan allá, verdad? No tendría sentido. Y ni modo que no se den cuenta y dónde está con tanta tecnología, ¿no? Cómo entra, cómo sale, pero bueno, ese es el tema allí. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál va a ser la sentencia? Digo, porque ya el veredicto está. Mira, culpable. Sí, culpable. Pero falta la sentencia. Falta la sentencia, hablan de que podrían ser 20 años o hasta cadena perpetua. Yo creo que García Luna va a intentar negociar. Hay una apelación que está pendiente en 45 días por su por su abogado defensor, que seguramente se va a interponer. Después de eso vendrá la oportunidad de que él a lo mejor negocie algo, como lo hicieron los narcos que lo están acusando, sí, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿a qué tanta gente puede involucrar a cambio de reducir su condena en un momento dado? Es ahí lo interesante, ¿verdad?
quiénes pueden ser. Fíjate, hay un tema también que me llama la atención en este punto de la corrupción. ¿Hasta qué grado un funcionario o secretario de Estado se puede corromper sin que su jefe sepa o no sepa, verdad? Y déjame te digo que hay un libro, se han escrito muchos libros en México sobre la soledad del presidente, ¿verdad? Y yo siento que a veces los presidentes se aíslan totalmente de quienes les hablan con la verdad y se dejan guiar por los que les mienten, por los que les lambisconean, por los que les hacen creer que todo está perfecto y los aíslan de una realidad que se vive, por eso pierden el piso y creo que en los asuntos del narco no es distinto, creo que la corrupción muchas veces corre, a veces sin que el principal jefe se entere qué está realmente pasando, ¿verdad? Así como a veces no sabe que su gobierno está fallando en diferentes áreas, que puede ser muchas, yo creo que muchas veces no sabe ni qué está pasando en un país tan grande como este, en materia de seguridad. Y no le estoy exculpando a nada ni a nadie, porque lo mismo le puede pasar a cualquier presidente de un país o hasta un gobernador, ¿verdad? Porque la gente que trabaja en la seguridad pública, pues es gente que viene del mismo lugar exactamente de donde vienen los narcos, ¿verdad? Sí. Normalmente es gente que viene de la periferia y sin ánimo de ser discriminatorio, sino que son grupos sociales muy vulnerables, que su única alternativa o es la violencia o la corrupción o el narcotráfico, ¿verdad? Entonces, eso lleva a esa complejidad de que muchas veces el jefe o el ejecutivo de un país o de un estado, incluso puede ser hasta de un municipio, no sepa realmente qué está pasando en su entorno, ¿verdad? Y eso también es peligroso, ¿verdad? No trato de disculpar a nadie, pero le puede pasar a cualquiera si deja de oír a las voces críticas. Yo veía, y un político lo decía muy bien, analista político decía, la mejor forma de que un gobernante se dé cuenta qué está pasando en el lugar que gobierna es escuchando a la oposición, porque la oposición siempre te va a decir cuáles son tus errores, y escucharlos es la oportunidad de que tú seas mejor, porque si escuchas nada más a los que te doran la píldora, a los lambiscones, te vas a perder. Tienes que escuchar a quienes te critican, y no para que les des flores ni los premios, sino para que digas, caray, aquí está pasando algo, ¿verdad? Entonces yo creo que... Sí, tienes razón. Fíjate, por ejemplo, estaba yo leyendo sobre el gobierno canadiense. Cuando gana un partido, digamos, si fuera Estados Unidos, republicanos y demócratas, ganan los republicanos y no le cortan el presupuesto ni nada a los demócratas, sino al contrario, los incentivan a investigar, a preguntar, precisamente para eso. Ese es el gobierno de Canadá, fíjate, incentivan a la oposición a que investiguen, a que pregunten, a que auditen, porque ellos quieren un gobierno correcto, pues. Sí, y saber qué está pasando. Y saber qué está pasando, a diferencia de los países latinoamericanos, que no queremos, ¿verdad? Queremos un gobierno casi total, único. Y que lo que está mal no se diga ni se note, ¿verdad? Pero el punto no es ese, yo creo que... Pero es que nunca se va a resolver si no sabemos. Exacto, y aparte puede ser el motivo de tu fracaso como gobernante, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que Calderón no sabía, pues? Mira, yo no sé si sabía o no, pero sí me queda claro que hay muchos gobernantes, y lo he visto muy de cerca en muchos lugares, de que no saben, que les encanta que les doren la píldora. Es clásico en este país. A todo el mundo, ya ves que antes era clásico el besamanos. Y señor presidente, mira, lo que usted diga. Decir que Calderón no sabía lo de Genaro Luna es como decir que AMLO no sabía el dinero que agarran sus hermanos, los millones que agarra su hijo. Es decir, que AMLO no sabía que Bartlett es corrupto. ¿Me explico? Sí, me queda claro, por eso te digo, tienen que saber. Yo no lo exonero. Y no estoy diciendo que Calderón es culpable, pero sí es responsable. Y debería haber sabido, ¿verdad? También. O sea, es a lo que voy, que necesitas... No culpable, pero sí tendría que responder. Yo creo que es a lo que voy, de que un gobernante listo debe ser capaz de escuchar no solo a los que le hacen caravana o le rinden pleitesía o se le agachan. Debe ser capaz de escuchar más allá. El principio básico, a tus amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca. Claro. Para saber qué está pasando. Sí. Son tus mejores sensores. Son los que te van a... Oye, aquí está pasando esto, y te lo van a señalar y tú dices, caray, de veras está pasando esto. Porque los lambiscones no te lo van a decir. Eso es lo único que quieren, es quedar bien y no perder su chamba. Sí, de acuerdo. Necesitas gente que sea capaz de señalarte eso.
y la mejor es la oposición. Eso es claro. No, totalmente de acuerdo. Bueno, oye, seguimos con la pregunta. Tu punto de vista, ya el tipo ya es culpable. Ahí está el veredicto. Ya es culpable. ¿Cómo lo van a sentenciar? ¿Cuántos años? El mínimo, 20 años. Yo digo que mínimo le van a echar los 20 años y si empieza a hablar pueden bajarle unos 12 años o 10 años a la mitad. ¿Y qué opinión te merece que ya le descongelaron las cuentas a su esposa y a su familia? Mira, hay un tema ahí interesante. Yo soy abogado y lo decías tú al principio. Y todas encontrar culpable a Calderón, a este García Luna, es derivado de puros testimonios. No hay una sola prueba fehaciente, física, un video, nada. Nomás son las puros testimoniales, que por si fuera poco, son todos delincuentes, ¿verdad? Entonces, en México... ¿Se les puede caer? Yo creo que se les está débil, aunque lo hayan encontrado culpable, y en México sería muy difícil acreditarle un delito, porque necesitas pruebas correlacionadas físicas y testimoniales que se fortalezcan entre sí. Es que miren, amigos, Pedro me enseñó un día que en estos temas hay lo que se llama evidencias y hay lo que se llama pruebas. Así es. Y pruebas no hay. No hay, son puras evidencias. Porque yo dije, yo puedo decir que aquí que Pedro me robó un lápiz, ¿verdad? Pero ¿cómo lo pruebo? Exacto. Si tienes un video, pues ya mira, aquí está el lápiz. Pero necesitas cosas tangibles que demuestren o cómo le entregaron un cheque a su nombre, ¿verdad? Oye, le di un cheque, a ver, ¿dónde está? No, pues no, yo se lo di. Ah, caray, pero pues, un testigo que vio cuando se lo entregaron. Y en este caso, casi todos los testigos no dicen haber escuchado que le entregaron dinero a García Luna. O uno dice, yo le di dinero. Pero luego su testimonio se debilita cuando revisas el antecedente del que dice. Porque lo peor es que esos que lo acusan son puros delincuentes, puro malandro, pues sí. Que pueden mentir. ¿Cómo les vas a creer? Que puedes mentir con el mayor descaro del mundo. Puedes ¿verdad? mentir con tal de salirte librado. Porque lo que menos tienen es honorabilidad esos sujetos, lo que menos tienen es posibilidad de que les crea uno. Porque ellos han vivido del crimen organizado, matan, asesinan, mienten, roban, matan a quien se les ponga, violan a quien se les ponga. Dices tú, ¿cómo les creen a esos sujetos? Digo, no digo que no sea cierto, pero bueno, ¿de quién viene la versión, verdad? Exacto. Y son puros testimoniales. Sí, puros testimoniales. No hay documentos, no hay pruebas. No hay videos, no hay nada. Y ni audios grabados, porque normalmente los gringos se supone que son bien listos, todo lo graban y todo. Y aquí no tienen ni grabaciones, ni audios, ni videos, ni documentos, no tienen nada. Puros testimoniales. Que dicen, que dijo, y yo dije, pero oye, a ver. Yo escuché, Ah, exacto. No, está muy débil, ¿no? Sí, está débil. Y yo creo que la decisión... ¿Se puede ir a una corte internacional a apelar a eso? ¿Sí, mira, no? Sí se puede ir, pero déjame te digo una cosa. Los gringos se pasan por el arco del triunfo en las cortes internacionales. No las respetan, ellos las auspician y las administran, incluso las financian, pero ellos no las respetan. Así son los gringos, es el poder de un imperio. Así funcionan. Fíjese nada más. Sí, a ese grado llegan. Los únicos que la respetan pues son los países tercermundistas como nosotros, pero pues nosotros ni siquiera financiamos, por ejemplo, la Corte Interamericana ni la Corte Internacional, la financia Estados Unidos y ellos la controlan. Híjole. A ese grado llegan ellos. Entonces, ya apelaron, pues. Sí, el abogado de Castro, que se apellida de Castro, que es un americano, es un abogado brillante, joven, 45 años, especialista precisamente en crimen organizado, en defensa de delincuentes acusados de crimen organizado o personas acusadas. Planteó que va a presentar su apelación en 45 días. Falta ver qué resultado tiene. Se puede ir todavía a la Corte Superior en Estados Unidos y ver qué se resuelve, pero pues mientras tomamos García Luna va a estar en la cárcel, ¿verdad? No tiene ningún beneficio, se queda en la cárcel y creo que allí va a estar un buen rato. Yo creo que tampoco le conviene soltar muchos nombres y menos de gente muy importante, al margen de quien sea, porque entonces pues su familia está afuera, ¿verdad? Él está adentro y ahí no le puede pasar nada, o a lo mejor sí le pasa, pero afuera están sus hijos, su esposa, que incluso acaba de recuperar, como decía hace un momento, 2 cuentas bancarias donde el gobierno mexicano, la Fiscalía Americana no logró demostrar que fueran ilícitos los recursos de esas cuentas. Entonces, pues yo veo que García Luna
puede ser finalmente sacrificados y él autosacrificarse sin ningún problema con tal de que no trasciendan muchas cosas. Sí, en 5 o 6 años salir libre y Ajá. millonario, ¿no? Sí, pues ya ves la Barbie, ya lo andan soltando y era el malandro más malandro de todos. Se lo llevaron con bombo y platillo y ya casi anda de vacaciones el tipo. Hijo, bueno, pues ahí está. Ese es el análisis de este juicio de García Luna en boca de mi amigo. Ellos son los que le saben, por eso los invitamos. Porque una de las virtudes que usted y yo debemos de tener es preguntarle a los que saben. No le ande preguntando a los que no le saben, porque por eso hay que preguntarle a los que saben. Y la verdad, pues sí, tiene mucho sentido, mucha lógica lo que tú dices. Y me parece que sí puede ir por ahí. Y la apelación creo que sí se la van a aceptar. Y creo que van a negociar pues menos años, por supuesto. Sí. Que menos años y más garantías o más beneficios. O más beneficios, exacto. ¿A que sí? Sí, y por lo pronto, bueno, en México las vestiduras se van a seguir rasgando, unos defendiendo a García Luna y a Calderón y otros atacando a García Luna y a Calderón. Y porque el asunto aquí es político, aquí no es jurídico, aquí es político y todo el mundo le va a buscar sacar raja política para el siguiente proceso electoral. Y yo creo que uno de los temas que más se van a debatir o de los temas que van a estar en la elección presidencial que viene va a ser precisamente uno de estos asuntos. Sí, y también un amigo mío de la contraparte, de la oposición, pues que también ya le están juntando ahí sus piedritas a AMLO, ¿no? Con todos los hijos, toda la gente corrupta que tiene ahí, según ellos, ¿verdad? Dicen ellos que y ahí está probado, ¿verdad? Gente que ha agarrado millones, ahí hay videos, ahí hay audios, ahí hay todo, y no proceden, ¿verdad? Entonces, dice, también eso lo estamos guardando nosotros. Le digo, pues va a estar buena, esta elección va a estar buena. Pues la corrupción va a seguir siendo el tema. Sí, yo creo que es un tema inacabable de este país. Pues bueno, ahí está. Gracias, mi querido Pedro. Gracias. Te lo agradezco José Luis, mucho, como muy siempre, amable, tu comentario. Gracias a usted por el favor de su atención. Ya sabe, yo no le digo qué pensar, le pido que construyamos la mejor opinión para tomar la mejor decisión. También le digo que cuide lo que siembre. Lo que se siembra, se cosecha, es lo que dice. Y si se cuida, se cosecha. La ley universal. Hay que sembrar y cuidar lo que sembramos, porque si no, no se cosecha. No. Esa lección me la diste el otro día, ¿va? Sí, así pasa en el rancho. Así pasa en el rancho. Siembro y si no lo cuido, no hay cosecha. Ahí está, pues entonces a cuidar lo que sembramos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición, muy buen provecho. Gracias por su atención y le esperamos en nuestro siguiente programa de Contraluz. Conducido y producido por José Luis Aguilar Cuellar. Esto fue Contraluz.